y hay dos frentes. El informe ratificatorio de la Organización de Estados Americanos y el otro tema tiene que ver con Murillo y la audiencia en los Estados Unidos. ¿Ok? Bueno, no queremos invitar políticos hoy para hablar de estos temas, porque realmente estaríamos yendo en la contrarruta de este deseo nuestro de que esto acabe pronto, pero sí necesitamos un análisis, así que el profesor Eduardo Gamarra desde los Estados Unidos nos acompaña esta mañana, profesor de Política y Relaciones Internacionales en Estados Unidos. Profesor Gamarra, muy buenos días, bienvenido a FIDE, es un gusto, gracias por esperarme ahí en su auto, además, un abrazo cordial. La Organización de Estados Americanos, este informe ratificatorio, ahora otra ratificación por parte del gobierno boliviano de este informe de la Universidad de España. ¿Usted cuál es el análisis que hace sobre esta realidad que estamos viviendo? Bueno, John, un placer estar con ustedes. Perdonen un poco la facha, pero estoy en la carretera, estacionado a propósito, no manejando, pero en todo caso, ayer conversamos un poco sobre este tema y te decía lo siguiente, ¿no? Que eh, ambos estudios han sido comisionados por el gobierno de Bolivia. La gran diferencia es que en el caso de la OEA es un organismo con obviamente la legitimidad que le da ser un organismo internacional, cuyos informes y en particular el informe respecto a las elecciones es un informe vinculante. No es un informe que simplemente lo hace una universidad o lo hace un think tank, etcétera, sino es un informe vinculante. El gobierno, perdón, el Estado boliviano, al ser miembro de la OEA, tiene pues que acatar uno de estos informes y particularmente cuando fue el mismo gobierno que le solicitó a la OEA hacer ese informe. Como decía ayer también, el informe no fue hecho por unos políticos, gente sin experiencia, sino más bien por un grupo de profesionales muy competentes con vastísima experiencia en toda la región y cuyos resultados, pues obviamente, creo que tienen credibilidad. El contraste con el estudio de Salamanca es que tiene matices algo más políticos, paradójicamente siendo el informe de una universidad y de un instituto vinculado a una universidad. Y por otra parte, también como te decía ayer, hay que enfocarse en la unidad de análisis, ¿no? Que es decir, ¿qué es lo que verdaderamente investigó cada informe? El informe de la OEA fue un informe sobre todo el proceso electoral. El informe de la universidad, de este instituto vinculado a la universidad, solo considera el aspecto digital. Entonces no son comparables los estudios, pero en el sentido de que le favorecen políticamente al gobierno de Bolivia en este momento, obviamente vemos cómo ha sido utilizado el estudio de España. Bien, a ver, doctor, sin embargo, estos están siendo utilizados como principio y fin de toda la investigación de un caso grande denominado caso fraude, ¿no? Así es, por eso decía que se rechaza a la OEA y no solo se rechaza el informe, sino que se monta toda un esquema, ¿no?, internacional donde se trata pues inclusive de deslegitimar a la OEA, se logran declaraciones de presidentes como el presidente de México y otros que obviamente contradicen lo que dice la OEA en el caso boliviano y en otros, y sabemos obviamente que esos son el caso de Venezuela, eh, vamos a ver ahora qué pasa en el caso nicaragüense, pero son esa sociedad de países que están dedicados a cuestionar a la OEA y cuestionar al secretario general de la OEA, el señor Almagro. Ahora, lo que estoy diciendo no es una justificación tampoco de todo lo que hace la OEA. Es más, usted se acordará, John, que el mismo señor Almagro llegó a Bolivia meses antes de la elección, estuvo en el lanzamiento de la campaña del MAS con el presidente Morales
en el Chapare, tuvo hasta una guirnalda de coca puesta alrededor de su cuello y eso le generó muchísima crítica. Y en ese momento, obviamente, el MAS estaba muy contento con el señor Almagro porque lo veían como alguien que le iba a dar legitimidad a las elecciones. Y creo que por eso se atrevieron precisamente a llamar a la OEA para que hiciera ese estudio. Y cuando la OEA emite un estudio en el que dice que hay irregularidades que hacen que el resultado no sea válido, pues obviamente surge este cuestionamiento. Eh, Políticamente utilizado al principio de esta entrevista decíamos, cuando la política está de por medio, prácticamente lo empaña todo. Pero me queda algo de lo que usted dijo, profesor, el tema de que hay que centrarnos en qué ha estudiado cada uno de estos informes, en dónde se ha centrado para la investigación. Esto es muy importante, repítalo, por favor, le pido. Sí, el estudio de la OEA es un estudio, pues obviamente, del proceso, ¿no? De todo el proceso electoral. No es solo, no solo se remite a una parte del proceso electoral. Por lo que entiendo, y le confieso que no he tenido la oportunidad de leer el estudio de Salamanca en su totalidad, pero por lo que entiendo, ellos simplemente estudiaron la parte digital, la parte computacional, y donde hay inclusive críticas, ¿no? Muy fuertes a cómo se hizo el cómputo computacional, críticas a las empresas que participaron, etcétera. Pero al final la conclusión es de que en esa dimensión no hubo fraude. Perfecto, vamos al tema de Arturo Murillo, profesor, por favor. Vamos al tema de Arturo Murillo. Claro. Ya se ha ratificado, son $25,000, obtendrá su, no quiero decir libertad total, va a estar con medidas mientras sigue el proceso, tenemos entendido. Políticamente aquí esto explosiona también en Bolivia. ¿Cuál es la lectura que se tiene desde este punto del planeta en Estados Unidos, doctor? Sí. John, como le he explicado con anterioridad, uno de los principios básicos de la justicia en este país es que todo acusado tiene derecho a defenderse en libertad y por eso se habla del concepto de la fianza. La fianza debe ser lo suficientemente alta para prevenir la fuga, ¿no? del acusado, eh, presumido inocente, ¿no? Obviamente, pero debe ser también lo suficientemente baja para que ese acusado pueda pagar esa fianza. Ahora, y solo para aclarar algo que creo que ha creado algo de confusión en Bolivia. Eh, Desde hace más o menos unos 100 años surge el concepto del 10%, precisamente por esta idea de que una persona acusada de un crimen que se le pone una fianza y que no la puede pagar, pues eso de alguna manera viola el derecho que tiene esa persona de defenderse en libertad. Entonces se crea un grupo de gente, de individuos, eh, hacen lo siguiente, crean una idea de pagar el 10% de la fianza, ¿no? O sea, el acusado va a estos bail bondsmen, es lo que se llama, y el bail bondsman paga el 10%, asume la deuda, ¿no? Pero en otras palabras, en este caso, el señor Murillo, no sé si lo habrá hecho, no sé si habrá pagado la totalidad de los $250,000, pero él tiene la oportunidad de ir a donde un bail bondsman y pagar solo $25,000. Eso le permite estar afuera, ¿no? Mientras no se fugue, él tendrá pues obviamente la oportunidad de recuperar ese dinero. Lo que sí es importante es que el señor Murillo tiene, como todo acusado, el derecho a defenderse en libertad. Bueno, aquello también centrado en el tema político, se establece ahora desde el gobierno boliviano de que enviarán todavía más pruebas para el tema de su juzgamiento. En cuanto la participación del gobierno boliviano en la aportación de pruebas puede ser importante, si es que él se declara inocente y prosigue un juicio, por ejemplo. Eh, sí, me imagino que la fiscalía obviamente está tratando de obtener las pruebas necesarias. Probablemente va a requerir la colaboración del gobierno de Bolivia.
y esas pruebas pues serán presentadas en un eventual juicio, si es que se llega a juicio. Eh, y de la misma manera, pues obviamente este es un periodo en el que la defensa tiene el derecho, ¿no? En un proceso que se llama descubrimiento o discovery, donde va a poder buscar no solo pruebas también que demuestren la inocencia del acusado. Eh, digo que si es que hay un juicio, porque probablemente gran parte de la negociación que está sucediendo ahora tiene que ver precisamente con si es que se llega simplemente a una declaración de culpabilidad sin juicio, ¿no? Que podría ser intercambiada por una reducción de pena, ¿no? O si es que se va a un juicio, entonces pues esto podría ser para larga. Muchísimas gracias, doctor. Lo dejo continuar con su viaje allá y siempre muy bien Gracias. recibido y le agradezco por este tiempo que usted le da a Fides aquí en Bolivia en las mañanas para tratar de entender un poco más todo este tema. Le mando un abrazo, profesor Eduardo Gamarra, profesor de Política y Relaciones Internacionales allá en los Estados Unidos. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Muy amable, John, un gran placer. Hasta luego. 11 con 11 minutos. 11 con 11.